Gracias, Pavel. Un cordial saludo al programa, a la audiencia que tienen. Y lógicamente es desafiante la temática que ustedes han planteado, la pregunta que también pone sobre la mesa. Lo cierto es que, en definitiva, son los hechos los que marcan de qué lado está la verdad, ¿no? O sea, hay una frase muy casi universal que señala que hay que buscar la verdad en los hechos. Y en consecuencia, esta teoría que ha construido el MAS de que ha habido un golpe de Estado el 2019, en octubre y principios de noviembre, contrasta con la vivencia de la población que no ha visto una movilización, por ejemplo, militar de las Fuerzas Armadas, copamiento de los poderes del Estado por tanquetas, que era lo característico de la, digamos, experiencia boliviana en la política respecto a golpes reales, ¿no? Supuestos golpes. Entonces, la percepción que tiene la ciudadanía es diferente a lo que postula el MAS en teoría. Además que es una ciudadanía que no estaba, digamos, al margen del proceso que ese momento se vivió. Hubo una crisis política en el país, una elección fallida, un cuestionamiento al gobernante de entonces que estaba buscando su elección, quien tuvo que irse del país, y en consecuencia lo que vivió la población fue una, diríamos así, protesta social amplia, y lógicamente una participación ciudadana de esa naturaleza nunca podría ser calificada como un golpe de Estado. La asunción de una presidenta que asume la conducción del país, que no formó parte de ninguna conspiración, sedición, como erróneamente y de mala fe acusa el actual gobierno, sus portavoces o las personas que trabajan en ese esquema, tampoco concuerda con la realidad, porque la población vio que más bien resultó que una parlamentaria, una ciudadana veniana, tuvo que asumir el mando del país en circunstancias difíciles para afrontar una crisis política evidente y reconducir ese proceso electoral fallido hacia un nuevo proceso electoral. Ese fue el rol. En consecuencia, no hubo en definitiva el supuesto golpe de Estado, y lo que se tiene en la práctica es un intento del MAS de posesionar esta teoría, pero con un propósito que también llega a naufragar, ¿no? El propósito central era colocar a Evo Morales como víctima del golpe, y si es víctima del golpe, lógicamente en algún momento pedir que se los desarza, es decir, que se logre reparar el daño causado a la víctima, porque él habría sido víctima del golpe depuesto por una supuesta acción golpista, un conato militar, golpista, lo que fuera, ¿no? Y por tanto habría que reponerle el poder, o sea, devolverle el poder. Y más aún, a eso se suma el hecho de que, según el MAS, habría ganado la elección, en consecuencia habría que entregarle el gobierno. Esta posibilidad tiene un traspié definitivo, podríamos decir así, desde el momento que sale la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice de manera categórica: la reelección no es derecho humano. Consiguientemente, pierde la condición de víctima, inclusive aceptando que hubiera habido un golpe, ¿no? Pierde la condición de víctima porque él se coloca ya a partir de su opinión consultiva en el lugar que siempre el pueblo boliviano les reclamó, como el vulnerador de mandatos constitucionales, como aquella persona que habría fraguado la forma de evadir inclusive un mandato ciudadano que provenía del 21F, del 21 de febrero del 2016, que le dijo no a la modificación de la Constitución, y en consecuencia una persona que estaba involucrada en una serie de actos que tendían a sobreponerse a la Constitución, que estaba usando malintencionadamente la figura de supuesto derecho humano, no puede ser una persona que resulte víctima. Más bien el pueblo, el proceso democrático, el conjunto de la sociedad ha sido víctima de toda esa maquinación que vino desde el esfuerzo que puso el MAS para, si se quiere, revertir la derrota que tuvieron el 2016 en el referéndum del 21 de febrero. Consiguientemente, como esto no funciona, no podrían reclamar como desenlace final de esta teoría del golpe que le entregue nuevamente el gobierno a Evo Morales. Es una verdadera atrocidad. Entonces, el desenlace final de esa teoría del golpe cae y, por tanto, lógicamente, deja de tener un sentido, digamos,
práctico en la política, en la estrategia del MAS para recuperar el gobierno para Evo Morales, inclusive por encima de Arce Catacora. Entonces, estos factores hacen que esto naufrague, esta teoría del golpe de Estado naufrague. Por un lado, porque la población no vio, ¿sí?, que hubieran características de golpe de Estado, ni tampoco ha quedado ahora, digamos, confirmado que tampoco resulta un derecho humano las elecciones y por tanto no hay legitimidad en el principal, entre comillas, afectado de ese golpe. Entonces, en consecuencia, estos dos factores son los que creo que de inicio han asestado duros traspiés a esta teoría. La primera, lógicamente, todavía tardó en manifestarse, pero la segunda, cuando una vez que se conoce a principios de junio la opinión consultiva, los coloca en una especie de repliegue de defensiva al gobierno actual que estaba respaldando esta estrategia de Evo Morales, del MAS, y ahora aparece más bien con otras cosas, ¿no? De que hay que defender al gobierno de Arce Catacora porque supuestamente puede ser víctima de una conspiración. Ustedes sabrán que se ha formado el Estado Mayor del Pueblo para defender al gobierno de Arce. Uno sabe que no hay tal amenaza al gobierno, no hay ninguna conspiración contra el gobierno de Arce. No son puras ficciones, pero están trasladando el foco de atención hacia otro lado porque lo primero no funciona, aunque sin duda van a seguir pretendiendo usar para, sobre todo, sustentar la detención arbitraria, ilegal, abusiva, contraria a los derechos humanos en la persona del exmandatario. Y eso para ellos tiene importancia, no tanto porque prospere la teoría del golpe, sino por la política de terror que quieren sembrar en las fuerzas prodemocráticas, en la ciudadanía, para dar ese mensaje de que así le ha ido a una exmandataria y así le puede ir a cualquiera que se enfrente al régimen, a las políticas de gobierno. Entonces, es por eso que van a perseverar en esto. Y lógicamente acá lo que corresponde es salir en defensa de los derechos fundamentales del exmandatario, que como cualquier persona puede ser objeto de un proceso, pero con las debidas garantías, con el respeto a las garantías fundamentales y de derechos humanos que hacen al debido proceso. El derecho a la defensa, el derecho de juez natural, el tener un juez imparcial e independiente. Esto es lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ellos están avasallando y lógicamente la obligación de la ciudadanía, de las fuerzas prodemocráticas, es reivindicar estos derechos humanos de esta persona, porque si dejamos que esto se avasalle, lógicamente podrían hacer con cualquier persona y estaríamos además frente a un régimen totalmente violatorio de los derechos humanos. Yo digo francamente, y seguramente en la próxima pregunta podremos avanzar un poco más, que estamos inclusive con la gestión de un ministro de la injusticia, no un ministro de justicia, de un ministerio, de un ministro, una gestión que avasalla de manera abierta los derechos humanos, el artículo 8 de la Convención Americana, y parece que nadie le podría decir algo. Y es hora de que le digamos de frente, usted está violando el artículo 8 de garantías judiciales que está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hace poco dijo él, demuéstrenos que estamos violentando. Ahí está el artículo 8, que habla de una justicia imparcial, pero sobre todo también independiente. Y él ha reconocido que la justicia boliviana no es independiente. Lo ha reconocido en octubre cuando tomó posesión y lo ha reconocido hace 5 días cuando señala eso puede esperar el resolver la falta de independencia del Poder Judicial. Entonces creo que este es el marco en el que nos estamos moviendo, Pavel y Lucio, y sin duda es apasionante el tema que estamos abordando. Lucio, a ver, ¿cómo asimila esta? ¿Cómo asimila, te complemento la pregunta, ¿cómo asimila este golpe Evo Morales? No digo el MAS, Evo Morales, ¿cómo lo está asimilando este golpe, no llegar a triunfar con su narrativa de golpe? A ver, se decía a principios del año pasado, después del retorno de Evo Morales, que en el MAS había 2 alas, un poco copiando lo que definen en los Estados Unidos halcones y palomas. Decían que los halcones eran el ala dura del MAS
a la cabeza de Quintana, Romero, Álvaro García Linera. Y el ala de las Palomas, David Choquehuanca y los otros parlamentarios que se habían quedado cuando huyó Evo Morales. Entonces, todos veían que esa iba a ser más o menos la definición política de dos sectores de dentro del MAS. Y que eso iba a equilibrar una situación bastante importante y no difícil y menos confrontacional para el pueblo, que se iba a imponer el ala de las Palomas y no de los halcones. Y resulta que ahora no hay ni halcones, no hay ni palomas, hay buitres. Buitres que se están disputando internamente de cómo quedarse en el poder a como de lugar. Y en ese camino, naturalmente, han tenido una estrategia, no ahora, sino que la estrategia lo tienen desde el momento mismo que han asumido al gobierno. Esa estrategia fundamentalmente está fincado y ya en muchos documentos que se los conoce públicamente. Uno de los famosos documentos a que no le dan importancia y no le dan mayor crédito, ya ningún analista, absolutamente nadie, porque dicen es un documento fabricado de los Estados Unidos o de los agentes de la CIA, es un documento apócrifo, etcétera, etcétera. Es este documento, Pavel. Sí, ya lo habías comentado anteriormente, Lucy. Este es el documento Adendum del ALBA, firmado el 2009, precisamente en la fundación de lo que fue el ALBA, firmado por Fidel Castro, Chávez de Venezuela, Evo Morales y todos los que conocemos como socialismo del siglo XXI. Este mismo documento en el tiempo se ha ido replicando, copiando si quieres, en el Manifiesto de Puebla, uno el 20 y el otro en febrero del 21, Manifiesto de Puebla, que configura una estrategia geopolítica latinoamericana, no global, latinoamericana, que pretenden o pretendían instalar un Estado socialista, entre comillas, en esta parte de América, porque para ellos ya hay el Estado socialista en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Se cayó lo que se estaba configurando como Estado socialista en Brasil, también en la Argentina. Se cayó también uno de los pilares de esa estrategia continental latinoamericana que estaba obviamente a la cabeza de Evo Morales. Se cayó el 2019, octubre y noviembre, cuando huyó Evo Morales, y fue la insurgencia del pueblo boliviano y de los ciudadanos. Fue la insurgencia. Ya hemos repetido esto hasta el cansancio, ¿ya? Los argumentos que se tienen desde este lado, de quienes estamos en contra del MAS, de quienes no estamos con el MAS, son argumentos que se han esgrimido y tienen contundencia objetiva, hasta científica. No obstante ello, el MAS lo que ha hecho es repetir, repetir. O sea, copiando muy bien lo que decía Goebbels, ministro de Comunicación de Hitler, cuando la mentira es más grande, es más fácil de creer. Miente, que algo quedará. Recordarás esto, Pavel, ¿no? Así Esa es. la filosofía de los fascistas hitlerianos. Y
Y parece que le han aprendido muy bien esta lección, son muy buenos alumnos los del MAS, y han cincelado tanto que creo que a esta altura de la historia, felizmente son muy pocos quienes creen en esa fábula del golpe de Estado. Seguramente es la élite del MAS, es la única que cree. Los que están hoy por hoy fungiendo de ministros, los que están medrando del Estado, los que medraron del Estado, son los únicos que creen. La población, en su mayoría, creo que ya está hastiado de eso, ya mira con indiferencia y hasta ya ve con mofa. Entonces, por tanto, esta fábula o relato o narrativa del golpe de Estado prácticamente se ha caído. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le afecta a Evo Morales? Evo Morales, precisamente cumpliendo a pie juntillas las resoluciones de los eventos, Adendum del Alba, Manifiesto de Puebla, etcétera, etcétera, trazados por estos organismos una estrategia, estaba fincando su esperanza en que los organismos internacionales iban a darle la razón a Evo Morales y al MAS. Y por eso estaba en una ofensiva final, le llamaría así entre comillas, ofensiva final, para retornar al gobierno, inclusive por encima de Lucho Arce Catacora. ¿Basado en qué? Ya lo ha explicado Gonzalo para no repetir lo mismo. Si les daba la razón estos organismos internacionales, el Grupo Externo de Investigación, el Comité Internacional de los Derechos Humanos, iba a decir lo que sí Evo Morales tiene derecho o tenía derecho a repostularse, que era un derecho humano. Si esto era así, Evo Morales se suponía que su candidatura era totalmente legal y que efectivamente en este país no hubo fraude. Esto es lo que iba a explayar, eso es lo que iba a repetir. Y con ese argumento de orden jurídico, legal y político, iba a venirse con la ofensiva final, que era retomar el gobierno a como de lugar y por cualquier medio, digo por cualquier medio, ya pacífico o violento. Felizmente, hace 2 semanas, Evo Morales se ha dado un chasco. Ninguno de esos organismos internacionales le ha dado la razón. Y con los argumentos esgrimidos de estas organizaciones sindicales, la mayoría de la población boliviana hoy está convencido de que en este país nunca hubo golpe de Estado. Que más bien por el contrario, Evo Morales, en su afán de perpetuarse en el poder, pisoteó la constitución política del Estado, utilizó a los instrumentos y organismos e instituciones que hacen a la democracia en este país, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, a los jueces, en fin. O sea, involucró absolutamente a todas esas instituciones y, por tanto, pisoteó la constitución política del Estado, pisoteó a las instituciones democráticas y los dejó en una situación de brete, de dificultades. Esas instituciones en este momento están en dificultades. Estos argumentos, en todo caso, convencieron a la población, ¿ya? Y dicen, hoy están convencidos, nunca hubo golpe de Estado, lo que hubo es fraude. Y no solamente fraude el día o el mes de las elecciones o el día de las elecciones, sino día que pasa nos damos cuenta que hubo fraude en el ámbito social, económico, de la salud, etcétera, etcétera. Fue un gobierno fraudulento.
¿ya? Fue un gobierno del oprobioso, que siempre ha utilizado la filfa, la mentira y la engañifa para quedarse en el gobierno. Entonces, en este momento, están entrando en una ofensiva desesperada. Esa ofensiva desesperada se traduce en las cantinfladas que se van manifestando en estas últimas horas, como la del señor Chávez. Y los abogaduchos que fueron a la OEA salieron trasquilados, bien lo grafica un meme. Entonces, si se han dado cuenta, su famoso instrumento que ha hecho referencia hace un momento Gonzalo, ¿cómo se llama esto que han conformado último hace unas horas? El Estado Mayor del Pueblo. Han retomado Estado Mayor del Pueblo. ¿No? Idea original de nuestro directo amigo Hugo Moldis Mercado. Claro. Entonces, si ustedes ven ahí, ya no está la COP. Eso muestra una señal de que hay división también, no sé si en el comité ejecutivo de la COP o en el conjunto de los trabajadores. Entonces, cada vez más Evo Morales creo que está prácticamente desesperado, por eso trazan esta ofensiva desesperada, ya como quien diría, son como el león herido, y están pensando cómo recuperar la credibilidad del pueblo. Ya va a ser muy difícil, porque hoy se confirma que la mentira tiene patas cortas. La realidad se ha impuesto, esa realidad objetiva que hemos vivido absolutamente todos, que querían fabricarla ya con el relato del golpe de Estado, hoy está tirada en el suelo. Van a seguir insistiendo en todo caso, no van a dejarlo, pero ya no tendrá el efecto que ellos estaban buscando. Y naturalmente, en este documento se recomienda cómo se tiene que tratar a la prensa, a la oposición, cómo tiene que comprarse en el Parlamento a las fuerzas opositoras. Es un recetario de tal forma, Pavel, que si tú la aplicas, como dice esto, vas a tener una estrategia siempre para perpetuarte en el gobierno y no soltar el poder. Y naturalmente, toda esa estrategia que fue elaborada en el 2009 tiene que tener una condición sine qua non, que la mayoría de los países sean los espacios de cristalización de ese proyecto, que lo llaman el socialismo del siglo XXI, que después de casi 14, 15 años de gobiernos de esa naturaleza, vemos que en el país no hay ningún socialismo del siglo XXI. Y han querido hacer creer al mundo entero de que la contradicción fundamental en el mundo y en esta parte de América sería socialismo versus capitalismo. Han estado alentando, y no es cierto. La contradicción fundamental que se está viviendo en el mundo y en Latinoamérica fundamentalmente es capitalismo autocrático versus capitalismo liberal. Capitalismo autocrático a la cabeza de China, Rusia, Irán. En Latinoamérica ya hemos mencionado cuáles. En el capitalismo liberal, los Estados Unidos, Europa y otros países como Costa Rica, otros donde hay un libre ejercicio de la democracia, hay un respeto a los derechos humanos. Esa es la contradicción fundamental. No hay razones de orden ideológico y político. Hay una lucha intercapitalista, una lucha por los mercados. ¿Quién controla más mercados? Y esto se ha agudizado mucho más aún después de casi un año y medio que estamos viviendo en pandemia. La crisis económica que se da en el mundo ha sido precisamente agudizado por este problema sanitario. Entonces, en efecto, el capitalismo está en una profunda crisis
Pero dime tú, ¿se avisora alguna posibilidad de fuerzas revolucionarias, socialistas, dispuestas a luchar, a abrir un proceso interesante como se vivió 1917, 1949, 1970, como fue en el caso 59 en Latinoamérica? No. Lo que está ocurriendo es que estas contradicciones van a ser más descarnadas, pero una lucha entre capitalistas por mercados. Y ahí está Bolivia. Entonces, el gobierno del MAS, que dicho sea de paso, lleva la sigla, todos conocemos y queremos olvidarnos de lo que fue la falange socialista, está metido en la crema de la disputa entre capitalistas. Lucio, reiteramos, estamos hablando del golpe, estamos hablando del supuesto golpe, estamos hablando de los argumentos que manejan. ¿Por qué la desesperación así de imponer? O sea, tú ponías muy claro la visión de Wilfredo Chávez, acaba de llamar una jornada democrática para recontar las actas, para ver si encontraron las actas, olvidando que según la ley electoral boliviana, lo que se llama el principio de preclusión, que vale decir que una acta ya ha sido leída ya no puede volver a ser revisada por ningún motivo. ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué les lleva a eso? Y también, ¿por qué esa desesperación de aislar a la COP, de sacar a la COP de todos esos planes? Bueno, considero que Wilfredo Chávez tiene que recuperar el espacio que han perdido en estas últimas 2 semanas. Entonces, van a inventarse otro argumento, que es totalmente absurdo y ridículo, de que la Contraloría no habría hecho el papel respectivo, que la OEA no habría pasado por las manos de la Contraloría, etcétera, etcétera, por un lado. Y segundo, está también planteando y desafiando a que se pueda hacer conteo mesa por mesa, acta por acta. La pregunta es, ¿por qué? Simplemente porque están desesperados, porque quisieran que con ese discurso arrinconar a la oposición, a CONADE, al CCC y otros, con los comités cívicos, a la gente, quisieran recuperar la credibilidad frente a lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que utilizar? Esa es una estrategia también, precisamente, que está diseñado como una maniobra interesante para convencer, para persuadir, ¿ya? Es otra socaliña del gobierno para decir al pueblo, fíjense, aquí estamos pidiéndoles a quienes cuestionan la victoria de Evo Morales en las elecciones del 2019, les decimos que hagamos conteo mesa por mesa, acta por acta, y no lo aceptan, es porque realmente no hay fraude. Eso es lo que quieren mandar como señal. Saben bien ellos que esta labor ya es difícil a esta altura del tiempo. No hemos visto, y ellos mismos no han denunciado que se han quemado cortes electorales. No hemos visto los días de octubre y noviembre vecinos que denunciaban que han encontrado ánforas con papeletas llenas, etcétera, etcétera. Quiere decir que las condiciones para ese tipo de trabajo ya no es posible hoy en día. O sea, sigue siendo parte de una estrategia del engaño. Entonces, no creo que sea pertinente caer en esa trampa, porque sabemos, hasta pueden inventarse, pues, a través del Tribunal Electoral, otras ánforas llenas, otras actas, porque es eso lo que pasa, y ellos saben que lo que puede ocurrir por este lado. Y con lo que hace al Estado Mayor del Pueblo, creo que Evo Morales lo que está haciendo es prácticamente apartarse, porque ha puesto en evidencia la primera solicitud
de quién le ha pedido que renuncie al gobierno o se aparte o se dé un paso al costado, si no me equivoco, no recuerdo cuáles fueron los términos de Huarachi el día 10 de noviembre en horas de la mañana. Ya. Y Evo Morales, ese asunto no lo ha olvidado. Estimo que en ese momento se han deteriorado las relaciones entre el ejecutivo de la COP y Evo Morales, porque después que por lo menos yo no les he visto nunca más juntos, sentados ni tomándose fotos. Sí, es una cosa muy diferente que Huarachi esté al lado de Luis Arce Catacora. Y por tanto, también ya se está dando cuenta Evo Morales que en el seno de los trabajadores ya hay un distanciamiento, porque resulta que después de 2 años de la pandemia y 8 meses de gobierno de Lucho Arce Catacora, no ha resuelto los problemas más acuciantes que tienen los trabajadores. Este año no se ha discutido para nada la estabilidad laboral dentro de los mismos. No se ha tocado absolutamente para nada el tema de si va a haber o no aumento salarial. Se está violentando a diario, y eso sabe muy bien Gonzalo, la propia Ley General del Trabajo. Entonces, ya están surgiendo, felizmente, en el seno de los trabajadores, sindicatos disonantes, insumisos y rebeldes que le van haciendo frente a sus confederaciones, federaciones y a la propia Central Obrera Boliviana. La semana que ha concluido ha ganado un frente opositor al MAS. Esperemos que no decepcionarnos en el tiempo, ya, pero que le ha hecho frente también a una candidatura del MAS. Los Rojos, si no me equivoco, Vanguardia Fabril Revolucionario o algo así, a la cabeza del compañero Américo. Ese hecho también es un signo de lo que va a ir ocurriendo de aquí para adelante. Pero al mismo tiempo también estas cosas naturalmente están mostrando que Evo Morales ya no podrá tener un control absoluto de los sindicatos. Probablemente los tenga de algunos, sobre todo probablemente lo tenga todavía de los sindicatos mineros, pero de aquellos que no dependen del Estado, estoy seguro que se van a ir desmarcando. Pero habría que ver, yo creo que yo podría dar estas razones por la actitud de por qué Evo Morales no ha tomado en cuenta ya a la COF. Gonzalo, ¿por qué es tan difícil para Evo Morales, para el MAS, asumir sus derrotas? ¿Por qué tratan de buscar esto? ¿O cuál es el propósito al final? ¿Tumbar un propio presidente como es Luis Arce? Porque si se dieran por válidas las elecciones del 2019, tendrían que anularse las elecciones de 2020. ¿Cuál es la intención? ¿Y por qué la gente se ha resistido tanto a este relato del golpe de Estado? Definitivamente han caracterizado a la figura de Evo Morales como alguien megalómano, ¿no? Es decir, muy ensimismado. Y no olvidemos que no solamente es un fenómeno personal, sino un trabajo, si se quiere, sociopolítico elaborado por diferentes factores que han tenido interés en que así resulte este actor político. Dentro del esquema de gobierno, cuando él aún era presidente, hablaban de que cada 500 años surge un líder y, bueno, han hecho una especie de mito de Evo Morales. Han buscado construir un mito. Y desde el exterior también, ¿no? O sea, hay países o regímenes de países que se han involucrado, Cuba, Venezuela, que han pretendido hacer de él justamente ese mito en torno al cual debe girar todo. Y los reflejan las frases que después lanzó Álvaro García Linera. Si no está Evo Morales, el sol se va a esconder, la luna se va a escapar, etc. Entonces, ese mito construido de esa manera, al tener un traspié, ojo, no el 2019 de inicio, sino el 2016, cuando pierde una elección convocada por él, es decir, una consulta popular, un referéndum, era un golpe muy duro para su propia, digamos, visión
megalómana, y lógicamente era un riesgo para los sectores sociales o políticos que han surgido como nuevos factores de interés creado en el país, hasta inclusive nuevas oligarquías locales, intereses extranjeros también, que veían un riesgo y han tratado de revertir para mantener el mito. Entonces, este mito ha tenido tropiezos, ¿no? Ha tenido tropiezos primero el 2016 porque el Invencible resultó vencido en el referéndum. Para el 2019 no pudo generar la suficiente convicción en la sociedad boliviana, el suficiente, digamos, respaldo a un proceso electoral más o menos aceptable, y es el mismo que tuvo que buscar que venga la OEA, que venga Almagro. Él lo trae a Almagro. ¿Quién lo trae a Almagro? Él lo trae. ¿Quién lo lleva al trópico para colocarle guirnaldas de coca? Es el MAS, ellos lo traen. Todo porque estaban entrando en una fase de descrédito, estaban entrando en una fase de pérdida de legitimidad, y para revertir eso necesitaban hacerse creíbles, necesitaban un informe seguramente favorable de organismos internacionales y, lógicamente, de los veedores de la OEA. Y resulta que esas elecciones terminan fallidas, ¿no? Él tiene que irse del país porque la población no acepta, ni siquiera logra movilizar a la totalidad de gente del MAS en su defensa y tiene que irse del país. Entonces, esa es una segunda derrota del mito. Y paradójicamente, la victoria del MAS de octubre del 2020, cuando gana el actual presidente Héctor Arce, resulta una tercera derrota del mito, porque gana con un porcentaje mayor al de Evo Morales, ¿no? Toda esa teoría que habían construido internamente de que, en definitiva, Evo era lo máximo, el único que podía unir al MAS, el único que podía ganar elecciones, etc., se cae, ¿no? Hay otro candidato que, por lo que fuera, ¿no? En algún momento evaluaremos las estrategias que usaron para lograr el resultado electoral, pero demuestra de que puede sacar más votación que el propio Evo Morales, y lógicamente eso hace que se lleguen a tensionar internamente y busquen, ¿no? Busquen reivindicar la imagen de Evo Morales, de la, digamos, restaurar el mito caído, ¿no? El mito caído. Pero eso se suman otros factores, otro tema que hay que tomar en cuenta. Vamos a una elección subnacional y resulta que toda la conducción de ese proceso subnacional por parte del MAS, él lo asume. Pero sus principales candidatos salen derrotados. Y una de las derrotas que más afecta al mito es la derrota del Alto, que gana Eva Copa, justamente la candidata no admitida por Evo Morales, que derrota al MAS estrepitosamente en el Alto. Y esa es otra, digamos, afectación a su imagen y que les obliga a tener que revertir. Por eso es que persisten, ¿no? Porque hay un interés interno y externo creado sobre esta imagen del mito, del cual han medrado, del cual pueden sacar aún beneficio, creen poder sacar beneficios y tienen que tratar de sostenerlo, ¿no? Porque el MAS podría seguir teniendo futuro seguramente con otras candidaturas, podría seguir teniendo futuro con una gestión aceptable de Héctor Arce. Pero aquí lo que les preocupa a estos grupos de interés, tanto nacionales como extranjeros, es el de establecer ese mito. Por eso es que se esmeran, arriesgan todo, ponen, digamos, todo de sí para inventarse teorías, argumentos. Un día salen con una cosa, otro día con otra, meten a la Contraloría a una investigación integral de un proceso electoral. ¿Qué tiene que ver con el recuento, los procesos electorales, la Contraloría? Absolutamente nada. Pero hacen todo lo posible y lo imposible, ¿no? Con esta pretensión de mantener a flote un mito o tratar de lanzar el mito, y lo que es casi prácticamente ya contracorriente, ¿no? Están peleando contra la tendencia histórica, podríamos decir. Es un mito que está prácticamente en sus finales, ¿no? En política no hay, por si acaso, cadáveres políticos, como se solía afirmar. Eso no existe. Puede, lógicamente, de lanzarse, puede volver a tener éxito hacia adelante, depende de muchos factores, pero en definitiva, así como mito construido en la política boliviana, ha quedado destruido. Y esto es lo que les afecta en lo personal, en lo íntimo, y también a estos grupos de interés. Por eso es que se esmeran y nos confrontan a la población boliviana, tensionan las relaciones políticas en el país, las relaciones sociales, y nos tienen prácticamente a la población en su conjunto en plena tensión.
Ahora, entre medio, lógicamente que estos esfuerzos implican afectación de derechos humanos, ¿no? Lamentablemente, todavía en la sociedad boliviana falta construir lo que podríamos llamar una profunda cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. Yo debo decir que es una pena ver ministros que no saben cuáles son los derechos humanos, que seguramente no pasan para ellos de 3 cosas, por decirte la libertad, la vida y la salud, ¿no? Y nunca han conocido que había habido el derecho a las garantías judiciales, al debido proceso. Aquí hay una justicia independiente e imparcial. Ese es un derecho humano. Y ellos no pueden vulnerar eso. No deberían desconocer. Hay anecdóticas frases que me contaron del mundo sindical, ¿no? Cuando estaban negociando con la COP, todavía presidente Evo Morales, una nueva ley general del trabajo, no pasaron del artículo 50. Y resulta que en la discusión interna dentro del gobierno habían puesto como un cuestionamiento terrible el tema del artículo 10 que estaba siendo ratificado en ese avance que tenían con la COP. El artículo 10 tiene que ver con la obligación de dar transporte a los trabajadores, lo que se ha hecho común durante la pandemia por parte de los empleadores y a públicos. Entonces les pareció una barbaridad que haya ese tipo de ratificación y a alguien se le ocurrió decir de altas esferas del gobierno de Evo Morales: no sé cuándo nos van a pedir vacaciones pagadas. O sea, no habían sabido que las vacaciones son pagadas. Pero ese es un derecho desde el Código del 40. Pero además menos sabrían que está en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, que no solo es un derecho laboral, es un derecho reconocido universalmente como derecho humano en la Declaración Universal. Entonces, si tenemos ese tipo de autoridades con una mentalidad feudal, es decir, premoderna, de cuando no había derechos laborales, seguramente no conocían derechos laborales, menos conocen los derechos humanos, ¿no? Y en el conjunto de la sociedad, cuando hay ese tipo de autoridades que debían tener la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos, lógicamente no promueven nada porque ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos conocen. Tenemos, digamos, un terreno en el que creen que ellos pueden avanzar, pero este momento crítico más bien es propicio porque la población puede y debe y va a llegar a conocer sus derechos, ¿no? Se va a empoderar, va a empezar a asumir de que no solo había sido los derechos humanos, la libertad, la vida y la salud, que había sido también el derecho a las garantías judiciales, al debido proceso, al juez imparcial, al juez independiente. Y así podríamos ir con una amplia, porque el catálogo de derechos humanos en el mundo se ha extendido. Hay derechos políticos, hay derechos civiles, hay derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales. Entonces necesitamos avanzar. Entonces la lucha por la democracia y los derechos humanos es larga, es necesaria, es la única perspectiva interesante que puede en este momento tener la humanidad como parámetro de bienestar general y de buenas relaciones sociales en todos los ámbitos de cada país, es decir, de la vida interna de la sociedad en cada país. Y eso pasa por construir esta cultura de democracia y de derechos humanos. Ellos creen que democracia es solamente las elecciones que ganan, ¿no? Porque son malos perdedores, ya está probado, ¿no? Si ellos pierden la elección no es democracia, si ellos ganan es democracia, ¿no? Y creen que además democracia es solo el acto electoral y no entienden que democracia es el conjunto de derechos y garantías y libertades que deben regir el Estado de Derecho, valga la redundancia, entre elección y elecciones. Para ellos no cuenta, ¿no? Entonces tienen una cultura, una mentalidad realmente autocrática, una cultura autoritaria, una cultura que al desconocer los derechos humanos y la democracia en sus valores y principios básicos, ¿no?, consideran que su palabra es ley. Es una mentalidad feudal, ¿no? Prácticamente es una mentalidad premoderna, feudal. Hablan de ser del siglo XXI. Bueno, el socialismo ya ha dicho bastante lucio si son o no son, ¿no? Todo el mundo sabemos que en realidad no hay una sociedad socialista. En Bolivia, inclusive en Latinoamérica, tal vez el caso excepcional es Cuba, pero eso en algún momento podríamos analizar con detalle. Pero quiero enfatizar en esto cuando ellos afirman que son del siglo XXI. No comprenden lo que es el siglo XXI. El siglo XXI en el mundo
tiene como característica la lucha por la democracia y los derechos humanos. Es el siglo donde la mayoría de las constituciones de los países, en este caso latinoamericanos, han empezado a asumir, a implementar, a poner en práctica que los derechos humanos ya no solo son referentes morales, sino son mandatos con carácter vinculante, es decir, con efecto jurídico. Ellos mismos han puesto en la Constitución varios de estos conceptos, pero no entienden, no conocen. Bueno, su mentalidad tal vez bloquea, ¿no? Bloquea su entendimiento y no permite que avance. Entonces, estamos con esas dificultades en el país y, bueno, como se dice, es lamentable lo que ocurre, pero al mismo tiempo toda crisis, toda dificultad es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para que el pueblo boliviano, los diferentes sectores avancen en su mentalidad y abandonen esta mirada retrógrada, conservadora que tiene el masismo, que corresponde del primer medio siglo del siglo XX hacia atrás. Es realmente premoderna, es feudal. Inclusive en la economía, en todos. Uno se pone a pensar, sus conceptos de industrialización son prácticamente arcaicos. En este momento, las grandes transformaciones económicas están rondando sobre lo que se llama la era digital, es decir, llevar todo a la informática. Y ellos no están hablando de, bueno, ahí tienen la experiencia del litio, ¿no? Extraer carbonato de litio poco menos que en pozas como cuando se sacaba sal de las salitreras para abastecer las ciudades, ¿no? Realmente es toda una mentalidad atrasada. En algún momento Álvaro García Linera nos mostraba como un gran avance, estamos comparándonos como cuando el ser humano descubrió el fuego, porque vamos a tener una central, un centro de investigaciones nucleares, que la energía nuclear es como descubrir el fuego. Parece que no se hubieran enterado que en el mundo están cambiando las tendencias. Todas esas, inclusive centrales nucleares eléctricas, era sobre la base de la fisión, es decir, de partir moléculas de uranio para generar calor y con eso generar energía eléctrica a través de turbinas termoeléctricas. En el mundo, las grandes potencias están apostando por otro esquema, inclusive nuclear, que es la fusión de átomos, que ya no es contaminante, no es riesgosa, que al final el derivado es un gas helio, que es más o menos el sistema como funciona el Sol, de combustión permanente que tiene el Sol. Entonces, están realmente atrasados en todo, ¿no? En conocimiento científico, tecnológico, en su visión de la ciencia y la tecnología, y lógicamente en su visión de las relaciones políticas de la sociedad contemporánea en este momento, o postmodernista se podría decir, y lamentablemente dentro de ello no entienden qué es democracia y qué es derechos humanos, y nos arrastran estas confrontaciones lamentables. Pero bueno, no depende de nosotros que ellos cambien, pero sí podemos nosotros cambiar. La sociedad boliviana, las fuerzas prodemocráticas podemos cambiar. Podemos empoderarnos, podemos cualificarnos, podemos hacernos más firmes en nuestras convicciones en base al estudio crítico, profundo y además dedicado, ¿no? Entonces creo que espero responder con eso. Ellos tienen muchas trabas míticas, ¿no? Como si fuera esto cuestión de tradición, del pasado, y lógicamente se quedarán estancados ahí. Nosotros no nos quedemos ahí, vayamos adelante. Bolivia merece un mejor futuro en todos los ámbitos, en su vida política, en su vida social, en su vida económica, etc. Y busquemos otras perspectivas mirando hacia adelante, no como ellos, ¿no? Que andan todo el tiempo con el retrovisor. Gonzalo, una respuesta muy breve a lo que te pregunto. ¿Qué te parece la iniciativa de Héctor Arce de querer revocar el mandato de Almagro en la OEA? ¿Es una más de estas pruebas de fe a su líder, como la está haciendo Wilfredo Chávez? Lo que pasa es que ellos están muy dolidos, ¿no? Por un resultado que no esperaban, seguramente. Ellos, decía al principio, ¿no? ¿Quién trajo a Almagro a Bolivia? ¿Quién le colocó los collares de coca? Fueron ellos. Y resulta como malos perdedores cuando el informe integral que hacen del proceso electoral no les gusta, entonces hay que sacrificarlo, ¿no? Y para eso se han propuesto esta idea de, no exactamente revocar, porque no hay esa figura, ¿no?, que pueda prosperar, sino hablan de que en un nuevo proceso de elección
de la Secretaría General no se lo nombre. Así como en su momento también lo han demandado, ¿no? Hace menos de una semana lo demandaron ante la Comisión Permanente de la OEA con la idea seguramente de lograr la censura. Si uno es serio, va a ser una demanda, una protesta contra una autoridad, en este caso de un organismo internacional, se supone que va a buscar la censura, ¿no? Y lógicamente no se dio la censura porque no tenían ni los votos ni el respaldo argumentativo de suficientes estados, ¿no? Y ellos nos traen de que, bueno, quedó sin discurso, sin argumento, como si hubiera sido simplemente una especie de invitación a un debate público, porque además no es verdad que no haya tenido argumentos, ¿no? Si uno repasa los videos que hay de ese momento, de esa reunión, de esa sesión de la Comisión Permanente de la OEA, uno va a encontrar los argumentos suficientes de uno y de otro lado seguramente, y cómo se caen los argumentos de la representación gubernamental de Bolivia. Entonces, nos pretenden mostrar que ellos pueden tener futuro, o sea, lo que quieren es mostrar a su gente, ¿no?, a sus seguidores, a sus partidarios, que tienen futuro en su acción política, que no son actos, digamos, infértiles, sino que puede dar algún resultado. Y en eso van a seguir batallando, perseverando, pero es perceptible que no van a tener éxito. Ahora, ¿qué es lo que le falta a la población boliviana? Lógicamente, tiene un contexto internacional muy importante a favor de los derechos humanos y la democracia. La Unión Europea, la OEA, todo esto, y lo que está faltando tal vez es la mayor firmeza, precisión, certeza en el posicionamiento interno boliviano. Hay cosas que debemos reconocer, nosotros no conocíamos, ¿no? A ver, ¿será que el sistema político, los partidos políticos, tienen un dominio de la Carta Democrática Interamericana? No. Probablemente no. Probablemente muchas de las personas que hemos incursionado en políticas recién estemos repasando su contenido. Y resulta que ese es un tratado de obligatorio cumplimiento para Bolivia. Ahí se basa el trabajo que hizo la OEA, porque tiene que garantizar que las elecciones sean confiables. Y por eso es que manda veedores a todos los procesos electorales. Y los estados que en su momento quieren, evidentemente, cualificar su democracia, dar la seguridad a sus ciudadanos que esos procesos son verdaderos, confiables, dignos de tomar en cuenta en sus resultados, no le tienen temor a la OEA. Aquí lo que buscaron era que la OEA les ayude a hacer lo que hicieron, pues, ¿no? Imponer el supuesto derecho humano de la elección por un lado, y por otro que dé por bien hecho un proceso con muchísimas dudas, con todas las dudas que han salido además en los informes, inclusive de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Entonces, en todo esto, lo que hace el MAS, aprovechando el aparato estatal, no olvidemos de quiénes salen a la prensa. Salen ministros, sale el procurador, sale el canciller, ¿no? Sale el representante del Estado boliviano ante la OEA, aprovechando todos los recursos del Estado, todos los recursos y los medios que da el poder, ¿no?, para tratar de arrinconar a las fuerzas democráticas. Y a pesar de eso, lógicamente, no logran tener el impacto que hubieran querido ellos. Y terminan estrellándose contra los medios de prensa, ¿no? Estos días están empezando a acusar a los medios de prensa, porque lógicamente que al no tener la suficiente consistencia de sus planteamientos, tienen que buscar culpables, ¿no? O creen resolver encontrando culpables, en vez de reconocer sus propios errores y cambiar de acción, de política, de estrategia, creen encontrar que encontrando culpables, lógicamente van a resolver. Bueno, ¿qué nos toca ahora a nosotros? Yo creo que es mantenernos firmes. El pueblo boliviano fue muy sabio al darnos un mandato a todos, al darnos como pueblo un mandato, ya el 2016, con el referéndum del 21 de febrero. Ahí se dijo claramente, no puede haber un régimen de elección indefinida, porque eso termina en despotismo, en autoritarismo, y en consecuencia se demandó una democracia plural, una democracia con procesos electorales creíbles, confiables, y en esto debemos persistir. Y lógicamente ahora viene el tema de la justicia. No podemos permitir que sea algo normal, por mucho que nos digan hace 200 años, desde que se ha fundado la República, la justicia siempre era así, o sea, por tradición mantengamos la justicia. No puede ser. Estamos en el siglo XXI, el siglo de los derechos humanos, y en consecuencia es insoslayable, impostergable, definitivamente urgente el que debe reformarse la justicia
y devolverse o entregarse una garantía de que tenemos una justicia independiente e imparcial. Pues ahí están los desafíos, asumamos en ese sentido, digamos, lo que nos da la historia para este momento, y bueno, nos tocó a nosotros encarar, hagámoslo de la mejor manera posible. Lucio, ¿qué hacemos con estos actos de fe, con este sacrificio? ¿Qué busca Héctor Arce queriendo derribar a Almagro? ¿Qué hace Wilfredo Chávez al querer llamar a una jornada, revisar las actas? ¿Qué hizo Rogelio Maita, Iván Lima hace una semana en la plenaria de la OEA? ¿Qué buscan? Porque algo deben buscar y me presto las palabras de Raúl Prada. Para Raúl Prada dice que ellos actúan así en una serie de trampas que les van poniendo los que fueron ministros y hombres influyentes durante el primer periodo de Evo Morales. Y él identifica a la cabeza de esto a Héctor Arce. Caen en las trampas de Héctor Arce, que él quiere regresar, quiere ser canciller, quiere ser un hombre fuerte del gobierno porque lo de embajador no le gusta. ¿Estos escenarios pueden creerse o la ingenuidad o ese relato que durante mucho tiempo construyó alguna gente de izquierda nacional, no de una izquierda, el MAS, y alguna gente alineada con el socialismo del siglo XXI, de hacer creer que Bolivia es influyente en la política internacional del continente y que Evo Morales era uno de los hombres más influyentes del planeta, ¿se la siguen creyendo? ¿Hay tanta ingenuidad o qué es lo que pasa? Mira, por ahí se ha hablado mucho que Evo Morales tiene un apoyo y una influencia y además una imposición de Soros. ¿Te acuerdas de Soros, no? Claro que sí, el multimillonario. No le hemos dado mucha importancia, pero parece que esto es cierto. Soros está, bueno, para empezar, que Soros no está para luchar por el socialismo. Soros ha tenido una bronca con Trump, con el anterior gobierno de los Estados Unidos. Soros está buscando hacerse, es la expresión del nuevo orden mundial. Es la expresión de las multinacionales que pretenden hacerse cargo no solamente de los recursos naturales, sino también de legalizar la cocaína, el tráfico de la cocaína. Hasta ahí, si uno va indagando acuciosamente sobre Soros, va a encontrar precisamente algunas coincidencias. Si esta hipótesis es cierta, Evo Morales está cumpliendo a pie juntillos lo que le exige Soros. Y el séquito de sus ministros, entre ellos Héctor Arce, Wilfredo Chávez, el señor Maita, están cumpliendo también a pie juntillas lo que les exige Evo Morales. Es decir, un amigo ex canciller o embajador del Paraguay me decía, el Pongo ahora tiene sus pongos. Y efectivamente, me contaban algunos amigos que en el anterior, cuando era gobierno Evo Morales, la reunión de gabinete era más o menos cabeza abajo. Había que saludarle, hacerle pleitesía como a un rey. Eran muy pocos que le miraban de frente y les discutían. Alguna vez me decían que les decían, esto nomás han hecho, no pueden hacer de esta forma, yo siempre tengo que dar ideas a sus ministros. Entonces ahí hay una relación también de ausencia inclusive democrática, de respeto hacia las personas. Pero más terrible es que estas personas que les rodean y que llegaron a ser parte de sus respectivos ministerios no tengan la dignidad. Precisamente estas personas
son los que le han dado el barniz y le han mostrado como si Evo Morales fuera un dirigente formado en las lides y luchas revolucionarias o que tendría formación marxista. Oye, ya, y todos sabemos que en ese gabinete muy pocos, contando yo diría Álvaro García, es el único que probablemente ha leído algo de Marx. Entonces, lo que dice Raúl Prada tiene mucho de verdad. Y por tanto, están, bueno, pero también como han estado medrando del gobierno durante 14 años y han sido parte del festín, como han sido parte de la servidumbre festinataria, pues no quieren dejar ese espacio, esos sueldos, esas canonjías que han logrado, esos sueldos de sinecura. ¿Dónde más ganarían así? ¿Dónde tendrían viáticos? ¿Dónde en la situación que eran antes, podrían alojarse en hoteles de 5 estrellas, como es la denuncia que le han hecho a Chávez cuando fue a los Estados Unidos? ¿Cómo verás el poder te da una serie de privilegios? Entonces se han acostumbrado a vivir del poder, a vivir en el poder. Nunca han nacido en el poder solo a través de la acción política, como han llegado al poder, y naturalmente el poder los ha engullido a cada uno de ellos, y empezando a Evo Morales. Entonces, va a ser muy difícil que el MAS y sus séquitos, sus militantes más cercanos, puedan suicidarse políticamente o renunciar a la lucha por el poder. Van a hacer todo lo que sea posible. Y aquí en este documento del adendum, en el punto 1.5, habla de las leyes y dice lo siguiente: nuestros jueces serán escogidos entre aquellos que sepan bien que su papel es castigar y aplicar las leyes que fortalezcan indudablemente a nuestra causa, no a la causa del pueblo. No hay que detenerse a ningún obstáculo, ni contar las víctimas sacrificadas. Debemos pasar inclusive sobre nuestros subordinados ineptos que se arrepientan de haberse incorporado a nuestra causa. Este documento del Adendum 9 y los documentos de Manifiesto de Puebla más o menos dicen lo mismo. Están las líneas maestras de la estrategia para ganar el poder, mantener el poder, ¿ya? Y no perderla, por supuesto. Y ese es el propósito, en el fondo, que el pueblo, no les interesa el pueblo. Los derechos humanos de la población no les interesa. Cada que se acuerdan, dicen, se encanta y se acaba. Y resulta que la misma acción penal o legal que le hacen a la presidenta transitoria no está precisamente referido a ese tema. Se miente tanto que nos han hecho creer, y no he escuchado en los debates a los analistas que hagan un mentiz a lo que sostienen. Han estado manifestando a través de los diferentes voceros de que los días 10, 11, 12, los días de convulsión y crisis social política en nuestro país, se habían detenido a 1.500 personas y que estarían siendo juzgadas. Y cuando se les pregunta dónde, quiénes, no saben. No, seguro que se han detenido. Una cosa es detener, ya, pero otra cosa es meterles preso. Lucio, si tú ves el Canal 7, creo que el 80% de los noticieros dedican a fabricarse historias de gente detenida, torturada, todas las cuestiones.
En una charla previa con Lucio recordábamos, y creo que Gonzalo también fue parte de la resistencia a la última dictadura de García Meza, donde ahí no se iban con bromas. Y mucha gente de las que fuimos perseguidas, de las que fuimos hasta, hasta entramos a la clandestinidad de muy jóvenes, nunca nos prestamos a ir a declarar o a victimizarnos o a querer sacar un provecho de algún tipo. O sea, era parte de lo que te metías. La militancia era seria. Uno era militante para algo, o es militante para algo. No para irse a dar vueltas por los canales de televisión a inventar torturas o cosas que ha visto en alguna película yo qué sé, de Rambo, de Duro de Matar, ¿no? Eso, disculpa la interrupción, Lucio. Bueno, te estaba diciendo que una cosa es el detenido y otra cosa es el apresado que mete a la cárcel. Probablemente entre el 10 o 11 ha habido detenidos, quizás más de 2.000, pero detenidos no pueden estar más de 48 horas o 24 horas, después se les suelta. Entonces no puedes decir que esos están en juicio y están apresados y están en la cárcel. ¿De dónde sacan eso? ¿Ya? Yo recuerdo que esos días algunos amigos, compañeros mineros de Colquiri, me llamaron porque habían sido detenidos. ¿Ya? E hicimos las gestiones a través de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, pero detenidos, y les soltaron en 24 horas. Y eso ellos califican como si hubieran estado presos entre los 1.500 que supuestamente se han dado ese día, 10, 11, 12. Entonces, todo, efectivamente, tienes razón. Gonzalo, mi persona, hemos resistido a las dictaduras militares, sobre todo a la de 1980. Y ahí ese realmente era el golpe de Estado. Y concluyo con esto. La mejor forma de describir y narrar y escribir sobre lo que es un golpe de Estado lo podemos hacer nosotros que hemos sido protagonistas de resistencia al golpe de Estado. Mientras cuando el golpe de Natuch Buch, cuando el golpe de Luis García Meza, mientras nosotros jovenzuelos estábamos en la calle resistiendo a las dictaduras militares, Evo Morales, él mismo estaba en el cuartel. Sí, esos golpes de Estado eran primeramente tanquetas militares en las calles, tomados presos, la mayoría de los dirigentes. El golpe del 80 tomado la COP, ¿ya? Ahí se caracteriza un golpe de Estado, porque es las fuerzas internas de la institución que golpean al propio Estado. ¿Y cuáles son esas fuerzas internas? Las Fuerzas Armadas, un ministro, un presidente o un vicepresidente que golpea, eso conocemos en la historia. Pero siempre apoyados por las Fuerzas Armadas o en su defecto por la Policía Nacional. Y en este caso de octubre, noviembre, ¿ha habido eso? No. Lo que no quieren aceptar, porque es realmente pues una vergüenza para la historia, ya, que quienes supuestamente tenían formación para hacer la revolución, ya, resulta que todos los días gritaban patria o muerte, no se quedaron acá y huyeron. Y algunos amigos me llamaban los días, precisamente 10, 11 de noviembre del Alto, que estaban ahí en el tumulto, y me decían, los compañeros aquí están hablando y dicen, ¿por qué Evo no ha defendido igual que Salvador Allende? ¿Por qué no ha muerto? Masistas hablaban de esa forma. Los propios masistas también decían, es preferible que entre Calimán antes que entre Áñez. Entre los propios que estaban en las marchas. O sea, estas cosas las hemos vivido, hemos estado allí, y por tanto, todo esto no van a ellos cambiar, no van a renunciar a la mentira, porque quieren escribir otra historia, porque la historia real que hemos vivido, y lo ha vivido también Evo Morales, y lo sabe, está en su conciencia, no solamente Evo Morales, el resto de sus adversarios
sus compinches, es que ellos han escrito la historia del oprobio. ¿Por qué? Ya hemos reiterado muchas veces. Y eso quisieran borrarlo, pero no va a ser posible, porque no han sido miles, sino millones que han estado en las calles, indignados. Han sido millones de personas jóvenes también que han visto, lamentablemente, a las organizaciones tradicionales de los trabajadores comprometidas con un gobierno como la de Evo. Y hace un momento hablaba, si me has hecho recuerdo, y me atrevo a pensar que precisamente cuando Huarachi le dice a Evo Morales que se haga a un lado a fin de que no se enfrente con el pueblo, es porque Huarachi ya no tenía en el mando en el propio seno de la COP. Yo recuerdo que el 29 de octubre los mineros de Huanuni vinieron acá, a La Paz. Y te lo estoy diciendo porque tengo amigos en Huanuni. Me dijeron, Lucio, nosotros nos vamos a volver esta tarde. Nos prometieron 1.000 bolivianos y apenas nos han dado 500. ¿Qué nos importa? Y así fue, se volvieron. Y más después ya no vinieron. ¿Qué sindicato de trabajadores defendió a Evo Morales el día 10, 11, 12? O el 9, o el 8. Ninguno. Y ya no tenía mando, post de mando, probablemente, digo, no tengo la seguridad de esto, Huarachi, y posiblemente ese hecho es que hoy le obliga, o más bien le hace pensar a Evo Morales para decir, bueno, mejor con estos traidores de la COP no me meto más. Concluyo con eso. Ha sido un gusto nuevamente tenerlos a Gonzalo y a Lucio. Por favor, Gonzalo, tu despedida. Gracias, Pavel. La verdad es que es un tema complejo, urgente a ser abordado, pero al mismo tiempo desafiante porque no se podría acabar de, digamos, de realizar el análisis solamente en una ocasión, porque el proceso político aún está en curso. Es probable que el MAS pretenda dar cierta vitalidad, revitalizar tal vez esta pretensión que tienen, pero yo creo que va a ser muy útil y muy productivo la vitalidad que pueda tener la sociedad boliviana, sobre todo en sus tendencias prodemocráticas, para irse afianzando, que en realidad basta de instrumentalización de la justicia, basta de un esquema de sacrificar las grandes preocupaciones nacionales, los intereses del conjunto de la sociedad por una mezquindad, una pretensión centrada en restaurar un mito que definitivamente ha caído a lo más, digamos, bajo en cuanto a su perspectiva política, como es el mito de Evo Morales. Entonces, el desafío está planteado así y creo que nos iremos con esa tal vez inquietud de seguir hacia adelante con más evaluaciones de lo que pueda significar el proceso político boliviano. Lucio, tu despedida, por favor. Bueno, gracias, Pavel. En esta ofensiva desesperada que está desplegando el MAS, podemos encontrarnos con muchos hechos políticos y sociales. Lo que tenemos que hacer como militantes por la democracia y los que luchamos por los derechos humanos, y sobre todo quienes hemos estado en la trayectoria de lucha históricamente en este país, ya tenemos una edad suficiente, es precisamente convocar, dirigir, orientar a las generaciones. Así nos cueste la amenaza, la libertad, nos cuarten la libertad. Recibimos amenazas en todo momento, sobre todo por ser un miembro de CONADE, pero creo que lo fundamental es luchar por el bien común, por el bien mayor, que es el desarrollo. Eso tenemos que hacerlo todos. No creo que el MAS se resigne ni se suicide políticamente. Va a seguir insistiendo
en no desprenderse del poder. Se va a aferrar al poder hasta el último momento de su hálito. Y ese es el momento más difícil para enfrentar en la lucha política. El último momento. Todos sabemos que las luchas políticas no nacen de la noche a la mañana, se van acumulando, son procesos de acumulación, avances y retrocesos, pero lo cierto es que esa es la vida política. Saludos y gracias y saludos a Gonzalo.